Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Sean todos bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, hasta las 9, con esos temas, como les decía, que hace mucho tiempo que no quisieron que supiéramos. Una propuesta de investigación que no pretende convertirse ante sus oídos como una verdad absoluta. La propuesta siempre ha sido que la escuchen, no la rechacen, no la acepten de tajo, sino que más bien la comprueben. Sean ustedes artífices de su propio descubrimiento con la verdad. Como decimos en el eslogan, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy tenemos un tema interesantísimo sobre la verdadera identidad del rey David. Este personaje reconocido, amigos oyentes, dentro de del mundo de las religiones, incluso también de las filosofías, pero detrás de las características que presenta este personaje encontramos una identidad poco revelada a lo largo de más de 3,000 años de historia de todos estos relatos. Para esto, la mesa de trabajo hoy ha hecho su investigación y quiere compartirla con ustedes. Y en esta oportunidad nos acompaña Juan Manuel Pombo y también Ronald Rivera. Hola, Juan Manuel, bienvenido a Descubriendo. Hola, Neil, ¿cómo estás? Un saludo para Ronald y para todos nuestros queridos oyentes que ya se encuentran en sintonía. Hoy vamos a estar analizando un poco más a profundidad el tema del rey David, en donde vamos a estar analizando sus acciones y todo el transcurso de su vida, y vamos a concluir un poco desde la visión de la mesa de trabajo cuál fue el legado de este personaje, si fue un legado de connotación positiva o si es tergiversado, y bueno, vamos a estarlo analizando en el transcurso del programa. Así es, Juan. Bienvenido. Ronald, ¿cómo estás? Hola, Neil, buenas noches para ti, para Juan Manuel, para todas las personas que hasta ahora se conectan mediante Facebook, mediante la emisora. Y ya con muchas ganas de desarrollar esta temática o este tema tan importante e interesante como la verdadera identidad del rey David, un personaje que dentro de las religiones se ha enseñado siempre como un rey bondadoso, sabio. Así que, bueno, vamos a ver si con la investigación que hemos hecho hoy podemos develar un poco si esto es así o no. Claro, así es. Bueno, ya saben que estamos en www.rcpc.co. Esta es la página web de la emisora y también la aplicación para móviles Android RCPC Live. Y también en Facebook Live y a través de estos canales también nos pueden reportar sintonía, hacer algún comentario de la temática o cualquier pregunta que también tengan. La responderemos, por supuesto, si sabemos la respuesta, ¿no? No siempre tenemos la respuesta a todas las inquietudes, por supuesto. Ok, entonces ya teniendo todo listo y dispuesto, vamos a recordar primero lo que es el rey David para varias de las religiones. Primero que todo, entender que o conocer que este personaje vivió del año 1040 al 966 antes de Cristo, es decir, vivió 74 años. Según la Biblia hebrea, fue un rey israelita, sucesor de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y también, por supuesto, el segundo rey legítimo de este reino, ¿no? Además, amigos oyentes, logró unificar, al llegar al reinato, llegó a unificar el reino de Israel entre lo que estaba conformado, Judá y al norte Israel. Y también se dice que lo expandió hasta controlar, por ejemplo, las ciudades de Jerusalén, de Samaria, de Petra, de Saba y Damasco. Él nació en Belén. La historia de David figura en la Biblia, en los libros del profeta Samuel 1 y 2, y también en el libro de los Salmos, que se dice que él fue su autor. Más adelante, en las conclusiones de este programa, llegaremos a comprobar o a entender si realmente él fue el autor de los Salmos. Se le considera como uno de los grandes gobernantes de Israel y por lo tanto una figura histórica, emblemática, en el sionismo moderno. Incluso nuestro compañero Juan Manuel
nos otorgará también dentro de su investigación los elementos para entender cómo dentro de las sociedades secretas como la masonería también tiene un papel preponderante. Es venerado como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nada menos ni nada más, en las tres religiones, las tres principales religiones monoteístas. Por eso para los occidentales, que estamos muy cerca del cristianismo, es un personaje recordado, reconocido y valorado, ¿no? Dentro del mundo religioso del cristianismo es un personaje de alta alcurnia. En el judaísmo, el reinado de David representa la formación de un Estado judío coherente, con su capital política y religiosa, es decir, políticamente y religiosamente la acción de David fue determinante para los intereses de Israel, del judaísmo. También Jerusalén y la conformación de la institución, ¿no?, del linaje real que culminaría en la era mesiánica. Se dice entonces que el Mesías judío es descendiente del rey David. La supuesta descendencia de David como hijo de una conversa llamada Ruth es tomado como prueba de amigos oyentes, de la importancia de los conversos dentro del judaísmo. Para el cristianismo, como les decía, David tiene una importancia como el ancestro del Mesías, ya que muchas profecías del Antiguo Testamento indicaban que el Mesías descendía del linaje de David. De ahí que los evangelios de Mateo y Lucas trazan el linaje de Jesús hasta David. En el programa también vamos a determinar si realmente Jesús es descendiente del rey David. Y para el Islam, en el Corán, David es conocido no como David, sino como Dawud, y es considerado uno de los profetas del Islam. También es considerado profeta en el Islam, para quien fueron revelados por Alá los salmos de Zabur, como en el judaísmo se cuenta que David mató a Goliat también. Se llama, en el Corán se llama Goliat, lanzándole una piedra, ¿no? Recordemos ese suceso muy recordado de la historia de David. La creencia general dice que durante su reinado se pusieron los cimientos de la cúpula de la roca para los musulmanes, ¿no? De hecho, estos musulmanes rechazan la descripción bíblica de David como un adúltero y un asesino, debido a la creencia islámica en la infalibilidad y superioridad moral de los profetas. Claro, entendamos entonces que durante el programa vamos a darnos cuenta, de acuerdo a los mismos relatos bíblicos, el carácter, la identidad de David, y a ver si realmente esto corresponde a un personaje tan laureado, tan reconocido como profeta y sabio, ¿no? Entonces, hay varias cosas que recordar y eso es lo que vamos a empezar a hacer con los muchachos. Bueno, efectivamente tú hacías un buen relato de lo que significa David para esas tres religiones. Sin embargo, David tiene un emblema muy clásico, ¿no? Y es la estrella de 6 puntas que deja él como legado y como un símbolo. Y dentro de la investigación que hemos realizado, dice que no sabemos exactamente cuándo se convirtió en un símbolo utilizado en el ocultismo, hablando de la estrella de 6 puntas. Lo que sí sabemos es que esto comenzó mucho antes de que el rey David naciera. Colocan 3 ejemplos. En Dinamarca, una bruja que se llamaba Hex, y en alemán la bruja se llamaba Ex. Una bruja holandesa se llamaba Ex. Incluso en inglés todavía se habla por poner un maleficio a alguien, y todo esto está relacionado al hexagrama, a la estrella de 6 puntas, el símbolo más poderoso de la brujería y la magia negra. Y este hexagrama nunca fue un símbolo judío. Dice que luego en 1800 en Alemania fue adoptada por Meyer Rothschild como emblema de la familia. La estrella de 6 puntas fue utilizada como escudo de armas de la familia Rothschild. Es difícil precisar la fecha en la que el hexagrama de la estrella de 6 puntas se hizo conocida como la llamada estrella de David. Y fue en el año 1973, fue el año en el que el magnate David fue adoptado como el nombre judío por la Sociedad Publicana Judías de América. Ni siquiera se menciona en búsquedas de una literatura rabínica que la estrella de 6 puntas sea considerada de parte del judaísmo. Entonces, bueno, aquí vemos que
esa estrella de 6 puntas da de qué hablar, ¿no? Con esa historia no conocida anterior a David, incluso ya se estaban haciendo prácticas ocultistas con este hexagrama, y para darle continuidad a esto, coge ese símbolo de la estrella, la familia Rothschild, en donde lo coloca como su símbolo de las armas y de todo su legado, y sabemos ya detrás qué es lo que hay detrás de esa familia Rothschild, ¿no? Que son los Illuminati y son una de las familias más poderosas del planeta Tierra. Correcto. Ahí entendemos entonces de dónde nace el tema de dónde viene la estrella de David, ¿verdad? En la bandera del pueblo de Israel. La familia Rothschild, que tuvo mucho que ver con la restitución de lo que es la nación de Israel en el año 1947. 47. Sí, entonces de allí pues mira que sacamos una información bastante bien. Pero volviendo un poquito a la antigüedad, debemos recordar cómo fue el llamado que se le hizo a David para ser rey de Israel. Recordemos que antes Israel había vivido varios periodos, ¿no? Por ejemplo, todo empezó con el tema de Abraham, el primer patriarca hebreo, luego con sus dos hijos, Isaac y Esaú, uno de ellos, claro. Isaac, que fue el que Jehová le pidió sacrificarlo para conocer de su obediencia. Luego Isaac, que tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. De allí entonces, 400 o 500 años más adelante, surge el liberador, como es presentado en las corrientes religiosas de este pueblo, que fue Moisés, nacido en Egipto, de ascendencia hebrea. Luego de allí entonces comienza un proceso del éxodo para entrar a la tierra prometida. Estoy haciendo un recorrido. Sí. De allí entonces recordemos que el programa anterior hablábamos de que Moisés no entró a la tierra prometida por toda esta desobediencia, pero quien sí entró fue un general de batalla, ¿no? Josué. Así es. Josué, luego apareció la época de los jueces, unos ancianos que estaban a cargo de la dirección del pueblo conforme al mandato del Dios falso Yahvé, porque recordemos que los judíos son elegidos, un pueblo elegido, pero de una deidad falsa. Luego, a partir de allí, Israel, a través de su sacerdote, en aquel entonces Samuel, se prepara para el tiempo de la monarquía. Después de los jueces viene la monarquía, y el primer monarca del reinado de Israel fue Saúl. Sin embargo, Saúl, fiel seguidor y obediente siervo de Yahvé, practicaba permanentemente las batallas, guerras, asesinatos, crímenes característicos de todo ese tiempo, ¿no? Pero hubo algo que ocurrió que fue lo que sirvió para que Jehová dejara de tener la confianza depositada en Saúl y le diera la orden al sacerdote Samuel para encontrar un sustituto, un reemplazo para para Saúl. Entonces, sepamos cómo fue que ocurrió esto, cuál fue la razón por la cual Jehová ya no vio bien a Saúl como rey de Israel. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Aquí hay un relato en Primera de Samuel 15. Vamos a leerlo un poco para entrar en contexto. Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a mujeres, hombres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, perdón, pues, aquí, este es un mandato de Yahvé, un mandato terribilísimo. Sí, claro. Se lo entrega a Saúl. Saúl Tenía que ejecutar esa instrucción de este Dios que andaba muy cerca a su pueblo. Dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Israel. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Avilá hasta llegar a Shur,
que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Atentos a esto porque aquí es donde está el kit de la cuestión. Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Entonces aquí está contando ya cuando después de la masacre, el único que queda como sobreviviente es el rey Agag. Y ya pasando un poco más para no leerlo todo, ya viene cuando Yahvé se entera, como quien dice, de esto y le dice claramente que se arrepiente de haber puesto como ungido, o sea, se arrepiente de haber ungido como rey a Saúl. Porque no mató a todos y dejó Correcto, vivo porque rey. no cumplió el mandato de Yahvé. Okay. La orden era no dejar Todos, a ninguno. nada. Porque incluso el versículo que nos da dice que hasta los de pecho. Exacto, todo. Ese era el mandato de Yahvé. Y hay gente que se resiste a creer de que Jehová era un Dios falso. Hay gente que se resiste a creer a pesar de esos grandes crímenes. Y sobre todo que por no haber cumplido al pie de la letra, amigos oyentes, al pie de la letra, la instrucción dejando a uno solo vivo, entonces no mereció más el favor de su Dios. El rey Saúl había pecado al desobedecer al Dios o a su Dios, a Yahvé, durante la batalla de Mishmash, donde debían destruir a todos los enemigos amalecitas, Amalek, del reino de Amalek, y no lo hizo. Por ello, Dios, el falso Dios, decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino era Belén, una localidad al sur de Jerusalén, donde vivía Jesé, un pastor con sus hijos. Uno de ellos era el elegido. Y Samuel, como profeta, debía saber cuál de los hijos de Jesé era el ungido, para evitar un castigo del rey Saúl. El profeta se excusó, dijo que iba a hacer unos sacrificios y lo que fue a hacer fue buscar su reemplazo, ¿no? Porque ya Yahvé le había dado la instrucción. Jesé llamó a todos sus hijos, eran varios, 8 hijos, los 7 primeros, los mayores, y Samuel no le pareció ninguno de ellos ser el ungido. Mientras que luego preguntó si faltaba uno, y Jesé llamó al más pequeño, David. Y cuando el profeta Samuel lo vio, supo que era él de inmediato. De allí en adelante, su padre y hermanos mayores, delante de su padre y hermanos mayores, lo ungió como futuro rey. Es decir, en ese momento no se constituyó como rey todavía, sino que como futuro rey. Porque además dice el relato que David era un joven prudente y de buen parecer, físicamente, rubio y de un buen semblante. Al parecer, Samuel, al ver la belleza de David, fue uno de los elementos importantes sin duda, correspondió a uno de los elementos importantes para ser elegido. Entonces, David, con la gracia, fue nombrado, además músico, a cargo del arpa y paje de armas. Esta tarea las compaginaba con su trabajo como pastor. También tocaba el arpa, y también ocurre algo bastante llamativo y significativo, porque la desobediencia también le trajo a Saúl grandes problemas con Jehová. Jehová había desplegado contra Saúl unos espíritus para perturbarle, pero la interpretación del arpa de David era lo único que apaciguaba al rey. Es decir, los espíritus inmundos de parte de Yahvé eran apaciguados por el arpa, o la forma de tocar el arpa de David. A lo que también inmediatamente surge una reflexión, como Dios, supuestamente el Dios controla espíritus malignos para enviárselos a alguien, en este caso al rey Saúl. Hasta el momento todavía era rey, sin el favor de su Dios, pero aún lo era. Sí, interesante ese análisis que tú haces, cómo el Dios de la vida va a manipular espíritus oscuros para hacer daño a un ser humano, a su propia creación. Es algo inaudito Exactamente. que más de un investigador, más de una persona que utiliza un pensamiento lógico, comienza pues a hacerse esas preguntas. Bueno, ¿cómo es que este señor, este personaje que llamamos Dios, utiliza espíritus inmundos para perturbar a otros? Si los espíritus inmundos son propios de la oscuridad, ¿no? Es decir, quien tiene mandato sobre los espíritus inmundos serían quienes hacen parte de ese mismo
mecanismo de oscuridad. Okay. Bueno, me gustaría hacer otra referencia a la estrella de David, porque, bueno, como símbolo vamos a analizarla y dice lo siguiente: este símbolo tiene 6 sobre 6 sobre 6, es decir, 6 puntas, 6 triángulos y 6 lados del hexágono interior, del hexágono interior. La investigación también incluye un vistazo a lo profetizado del 666 en el libro de Daniel y se refiere al anticristo y la marca de la bestia. Es decir, que en este fragmento de la investigación que hemos realizado podemos concluir que esa estrella de David tiene como símbolo ese programa del anticristo. O sea, la estrella que llamamos de David es un hexagrama, ahí está el símbolo 6, ¿no? Sí. Y este hexagrama es mucho más antiguo, la adoración a este hexagrama es mucho más antiguo que el propio rey David. El propio rey David. Se llama originalmente el escudo rojo, Ajá. escudo rojo, que después de David comenzó a utilizarse o a llamarse así, la estrella de David, del rey David, ¿no? Y resulta a veces bastante preciado para muchos religiosos cargar en el pecho la estrella de David, sí. porque es un símbolo de uno de los siervos más preciados por Yahvé, por Jehová. Pero, como lo decías tú, ese mismo escudo fue tomado por los Rothschild, que significa escudo rojo, y ya sabemos pues la característica que tiene esta familia poderosísima que controla gran parte de la economía internacional de carácter o de origen judío. Oye, aparte que los Rothschild tomaron esa estrella y se la pusieron como símbolo a todo el programa armamentístico que manejaba esa familia. Es decir, que esa estrella tiene una connotación bélica en ese sentido. Ahora, también recordemos que se encuentra ahí, en la bandera israelí, está en todo el centro, el escudo es un hexagrama que incluso cabe internamente el pentagrama, ¿verdad? Símbolos que han servido para representar cultos no tan santos, cultos paganos, claro. Y el nombre, por supuesto, de Yahvé vinculado a todo eso. Bien, pero vamos por el tema de que fue ungido, fue llamado para que se conformara en el futuro como rey de Israel. Sin embargo, hubo elementos o hubo situaciones que comenzaron a mostrarlo, a perfilarlo, a hacerlo más famoso, y fue el enfrentamiento entre David y Goliat. Sí. Uno grandote, un personaje, ¿no? Un guerrero de las tropas filisteas, eso está en Primera de Samuel, o Primero de Samuel. ¿Alguien alguna vez me corrigió, saben? Cuando usted se refiere a las cartas de Samuel está mal dicho, ¿no? Porque no son cartas, son libros. Entonces, es equivocado decir, dentro de toda esta hermenéutica, recordando lo de ayer, no es correcto decir Primera de Samuel, porque es un libro, entonces habría que decir Primero de Samuel, porque es un libro. Mientras que las cartas de Pablo sí son primera de no sé qué, primera. Okay. Nos demoramos un poquito más, pero somos, se oye más bonito. Se oye mejor, claro. Bien, entonces este personaje de 6 codos y un palmo de estatura, es decir, aproximadamente unos 2,5 metros, más o menos, medía este gigante filisteo, Goliat. Llamado Goliat. Había un asedio, ¿no?, entre las tropas filisteas y los israelitas. Y se combinó algo que ocurría mucho entre esas guerras de antaño, ¿no? Manden uno de los mejores, nosotros mandamos uno de los mejores, y enfrentándose dos, el vencedor hace que el bando vencido sea esclavo del otro. Y así se presentó, ¿no? Se presentó Goliat, pero Goliat no, David. Sí. Háblanos un poquito, Ronald, de ese enfrentamiento que para muchos fue desventajoso para David, siendo un muchacho apenas, porque apenas era un muchacho, siendo más pequeño, y bueno, frente a un personaje tan alto como un guerrero como este, bueno, la tenía de perder. Pero ¿cómo es esto realmente? Sí, fíjate que a mí, bueno, ese enfrentamiento de un chico tan pequeño como lo describen y Goliat tan grande, y que al final pues simplemente con una onda de voleo, una onda de voleo, que es lanzada de la piedra, le pega en la cabeza, y luego lo que hace es que le corta la cabeza una vez ya le da con la piedra, ¿verdad? Entonces le da un golpe certero con la piedra en la cabeza donde él cae y aprovecha y le arranca la cabeza. Cual pues es algo, bueno. No sé, oiga, pero parece... lo que me llama la atención de todo esto es que David era un pastor, trabajaba en el campo, ¿no? Sí. E incluso dice
la narrativa que su experiencia como pastor de ovejas y todo esto lo llevaba a proteger esos rebaños del asedio de animales, ¿no? Animales feroces, y utilizaba uno de sus elementos para ahuyentarlos, era la onda. Es decir, que él tenía una habilidad en la utilización de este instrumento, pero al presentarse en el combate o ante el combate con Goliat, entonces no estaba tan con tanta desventaja, sí. porque estaba utilizando un arma, mientras que el filisteo, su habilidad era la lucha cuerpo a cuerpo. Así es, y hay un investigador que relata muy bien el tema. El investigador dice que David tenía ganado esa pelea desde el principio, y hace referencia a que, bueno, dice, se vuelve a olvidar que David iba armado con una honda, un arma de largo alcance, mientras que Goliat, por su gran tamaño, estaba especializado en el cuerpo a cuerpo. Por ello, el filisteo le dice a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En opinión, es un detalle esencial. Nos muestra, no muestra solo que Goliat era un bravucón, sino que le interesaba que David se acercase. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se levantó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eso es un relato bíblico. En realidad, lo que cuenta la historia es que David consiguió ganar haciendo imponer sus virtudes sobre el adversario, con el que se encontraba en casi en igualdad de condiciones. Goliat lo habría destrozado en un combate cuerpo a cuerpo, pero probablemente David era un virtuoso de honda con la que había pasado toda su existencia derribando leones y lobos, precisamente en esa labor de pastoreo que él tenía a su cargo. Entonces, sigue diciendo la investigación que cuando más se lee el texto, más claro es para los autores que tenía un conocimiento muy sofisticado de lo que acontecía. Y también dice... No hay que verlo como ¿cómo se llama? Un bisoño. Un bisoño, exactamente. Como normalmente se ha querido ver. Dice que lo que hace parecer fuerte a Goliat es su mayor debilidad. Es algo que ha sido confirmado por estudiosos más modernos. Y David no es quien pensamos que es. Lo fascinante de la historia es el interés de muchos historiadores israelíes han manifestado por el arma de David. En realidad, la honda era una tecnología muy superior a la armamentura de Goliat, a la armamentura y a la lanza de Goliat, pero en realidad el israelita tenía ventaja. ¿Cuál es la moraleja entonces de la historia? En cuanto a ese relato, ¿no? Porque tiene un arma de largo alcance contra alguien que no tiene esa capacidad de arma, tiene capacidad de arma del cuerpo a cuerpo, y aparte que históricamente esas batallas que se presentaban, como tú lo decías, de una manera frecuente, eran batallas cuerpo a cuerpo, no habían armas de largo alcance. Fue David, tenía una ventaja entonces, quien con su onda tenía esa ventaja. Ahora, por eso también hay que ver qué tipo de onda, porque estamos hablando de una onda que era capaz de matar fieras, y a un hombre de un tamaño como el de Goliat, pues no es una onda convencional como la que vemos nosotros. Bueno, yo lo digo por mí, tradicionalmente cuando uno estaba más pequeño y le echaban el cuento de David y Goliat, y decían que Goliat era un gigante, uno en la imaginación se cree un hombre sumamente alto, ¿no? Sumamente alto, unos 3, 4, 5 metros, qué sé yo. Sin embargo, es un personaje de una altura, y no era la primera vez, si ustedes echan un vistazo a esas batallas antiquísimas, no es la primera vez que se colocaba al más alto y el más fuerte en frente de batalla para pelear con el mejor del otro lado. Esa era algo muy común en aquel entonces. Entonces, pero lo importante de esto es comenzar a analizar la identidad del personaje. Aquí tenemos a un joven pastor, último de los hijos, que el padre, Jesé, no lo sacó inmediatamente, pues porque era el menor, el más insignificante. Sin embargo, de ese se fijó Samuel, el encargado de buscar el sustituto de Saúl. Ahora bien, las características que vemos en esta batalla es que Bobo no era, ¿no? Era bastante astuto. Era bastante, claro. Tampoco era un muchacho allí desprevenido, sino que tenía cierta experiencia por su labor allí en el campo y en el tema de las armas. Recuerden que lo habían nombrado en el manejo de las armas, en la conducción de las armas. Ahí comienza a cambiar un poco la visión que teníamos de él simplemente en el tema de la lucha contra Goliat. Y bueno, analizando esta historia, esa metáfora de David y Goliat siempre ha servido para dejar una enseñanza
que cada uno de nosotros tiene la capacidad, sea cual fuera el problema, de vencerlo y de derrotarlo. Y bueno, si lo escuchamos así, parece una metáfora bastante animadora. Motivadora. Exacto, pero sin embargo lo que estamos viendo, ya cuando analizamos el tema a profundidad, es que la competitividad de ahora mismo, en estos momentos, no tiene una fidelidad, es muy, muy, muy fuerte, muy que no les interesa, o más bien a la gente ahora, por ese pensamiento incrustado, no le interesa de pronto si pasa por encima de quien sea para llegar a sus objetivos, que fue lo que hizo David en este sentido. Ahí también surge algo, ¿no? Y es que se percibe dentro de la costumbre, de la creencia religiosa, de que el favor o el haber sido ungido ya por el profeta de Yahvé, que era Samuel, entonces ya tenía el favor de el visto bueno y el impulso y ¿cómo se llama esto? La bendición. La bendición, sí. Y esto lo hizo ganador en medio de una situación adversa. De ahí para adelante eso comienza a inspirar a más de un religioso, ¿verdad? Sí. Ahora, otra cosa, eso también muestra la característica de Israel. Israel siempre ahora es conocido como un pueblo pequeño. Recordemos la guerra de los 6 días que tuvo con la Liga Árabe, parte del mundo árabe, y que en 6 días se pudo poner por encima de ejércitos que parecían más poderosos. Entonces vuelve como que ese pueblo elegido, así como fue ungido David, bueno, siempre va a recibir la ayuda de Jehová Dios. A lo que tenemos que entender que si vamos a la realidad del combate, tanto David tenía un arma sofisticada, un arma que le permitía tener una ventaja, pero Israel en la época de la guerra de los 6 días también lo tenía. También tenía elementos de batalla que le permitían superar. Eso no fue nada místico ni de otro punto de vista, sino tenía una ventaja que la sabe aprovechar, porque bobos no son. Y eso, ni David, ni el pueblo, ni el ejército. Eso sigue pasando hoy en día. Si observamos, por ejemplo, toda esa tensión que hay ahora mismo en Israel, en Oriente Medio, ¿verdad? Con Irán. Nos damos cuenta que Israel parece un pueblo insignificante, un país pequeño, parece insignificante, pero cuando uno empieza a investigar y llega al fondo de las cosas, se da cuenta, por ejemplo, que un país tan pequeño tiene controlado en su totalidad a la nación más poderosa del mundo. Claro. Y Estados Unidos acaba actuando como su brazo militar. O sea que las cosas no son lo que aparentan ser con el pueblo judío. Claro, y fíjate que el profeta Daniel también nos da una clave para hacer la misma relación. Recuerden que cuando Daniel habla de las 4 grandes bestias que gobernarían tiempos oscuros, cuando dice, tuvo una visión de noche, ¿no? Y la última, esa bestia espantosa y terrible en gran manera, que tenía 10 cuernos y un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño es el mismo símbolo de Israel, el cuerno pequeño, y el mismo símbolo de David, el cuerno pequeño, que en aquel entonces, en la simbología que estoy utilizando, estuvo por encima de Goliat. Así que ese cuerno pequeño es el anticristo hoy que se levanta en el poder sionista israelí, que parece pequeño, pero no lo es. Correcto, así es. Mira, yo aquí tengo, para ir entrando más o menos en contexto, Yahvé, ya sabemos aquí quién es, evidentemente, no vamos a descubrir nada nuevo. Hay una cita que es cuando Samuel comunica a Saúl el tema de que va a dejar de ser rey de Israel, como quien dice, ¿no? O sea, más o menos le avisa, le dice, esto está en 1 Samuel 13:13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha de buscar un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Me llama la atención de esta cita el hecho cuando le dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, o sea, que tiene que tener las mismas condiciones de Yahvé, ¿ya? Que tiene que ser sanguinario, sádico, bueno, hasta el ahorita extremo. vamos a ver si el tipo fue así, ¿no? Qué tan hábil, no ahora solamente en el manejo de una onda, es así,
o si es realmente como nos lo muestran las religiones, como un rey sabio, un rey... Claro. Mira que luego de que se presentó el enfrentamiento con Goliat y ganó, ¿sí? Cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza, ¿no? Eso es claro, ¿no? Tras esa victoria, David estableció una fuerte amistad con el príncipe Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, por lo que la relación entre ambos se consideraba como el símbolo primordial de la amistad y la lealtad. Es decir, a nivel religioso, escuchando los relatos que mencionaban la amistad entre David y Jonathan, entonces eso es utilizado para hablar de la lealtad y de la amistad. Pero algunos estudiosos recientes han tratado de interpretar dicha relación desde un punto de vista un poco más, bueno, de un amor más allá de una amistad, ¿no? Entre dos hombres. Principalmente cuando David exclama por la muerte de Jonathan, diciendo de la siguiente manera en segundo de Samuel 1:26. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Lo que sin embargo no implicaría para algunos homosexualidad, como se entiende actualmente, sino como una expresión de la sexualidad en la antigua Palestina. A lo que, bueno, ya nosotros hemos invitado a nuestros oyentes a salir de esos esquemas interpretativos, hermenéuticos, que lo que hacen es alejarnos de la realidad, ¿verdad? Hay un personaje que a mi manera de estudiar a David se parece mucho a él, guardando las proporciones. Me refiero a Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un personaje que alcanzó una gran relevancia por el número de territorios que pudo conquistar. Para conquistar territorios no se hace con diplomacia. La diplomacia no sirve para construir imperios. Los imperios se construyen a través de guerras, sangre y buena sangre que hay que derramar. De tal manera que las naciones, las regiones que un imperio entre o intente entrar para poseer, ya deben tener la referencia y el miedo hacia esa nación invasora. Por lo tanto, cada invasión que hace un rey de estos de la antigüedad, la hacían utilizando los métodos de muerte más horrendos. Es decir, tú leías ahorita Amalek, ¿no? Destruye todo lo que tienes. ¿Quién dio el mandato? Yahvé. O sea, que esa ideología de batalla y de guerra es extraterrestre, es extraterrena, es una invitación extraterrena para ser practicada en el planeta Tierra por estos famosos reyes. Y él lo hizo así. Él lo hizo así, David lo hizo así. También lo hizo Alejandro Magno. Tanto que, bueno, expandió hasta más allá del Oriente Medio, el Oriente Cercano, su cuestión. Ahora bien, ¿qué tuvo que hacer entonces el rey David para lograr esto? Ah, pero se me olvidaba. También una de las características de la personalidad de Alejandro Magno era su homosexualidad, su comprobada homosexualidad. Sí es. Pero una homosexualidad, yo no sé cómo se llamaría dentro de los movimientos modernos del LGBTI, donde, bueno, tenía muchas mujeres, pero también tenía relaciones homosexuales. No sé cómo se llamará a este tipo de tendencias. Bisexual, ¿no? Sí. Pero en el caso de David, a pesar de que tuvo esposas, porque estos reyes no tenían una sola mujer, tenían esposas, dijo en algún momento, como les dije, a Jonathan que su amistad era más maravillosa que el amor de las mujeres. O sea, poniendo la amistad y el amor que sentía por su amigo que el de una mujer. Sí, hay otra cita que relata un poco, le da profundidad más al tema, que es 1 de Samuel 18:1. Y dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Entonces, 1 de Samuel 18:1-5. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Es ese tipo de amor. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David.
y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. También dice el 18:5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Recuerden que Jonathan era hijo de Saúl. Después dice en primera de Samuel 21 al 3, después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Entonces ahí comenzó una persecución de Saúl contra David. Sí. Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. Ya que aquí mi padre, está hablando Jonathan, ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Es decir, tenía un aliado en Jonathan. Claro. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto. Entonces, fíjense que hay una unión entre estos dos personajes, pero también David se unió a la hija de Saúl. ¿Sí? No solamente al hijo Jonathan, sino también a la hija. Y ahí empezó. Quería acabar con la familia. Quería acabar con la familia. Ahí vamos entendiendo entonces el carácter y la identidad de este personaje. Todavía no hemos entrado al tema guerrero, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera, Neil. Yo cuando escucho esa cita, cuando él dice que el amor hacia Jonathan le fue más dulce o más grande que el amor por las mujeres, yo digo, bueno, yo en mi condición de hombre, yo estoy aquí con ustedes y yo, bajo mi condición de ser humano, puedo llegar a amar a Neil, a decirte a ti, Juan Manuel, te amo porque lo siento, porque es sí, claro, está bien. Y no hay nada de malo en ello, ¿verdad? Claro. Pero teniendo en cuenta mi condición de varón, yo no puedo, jamás podría decir, Neil, yo te amo más a ti o tu amor que a mi esposa. O sea, ¿por qué? Porque es que evidentemente eso no condiciones cuadra, diferentes. Eso no cuadra. Tú eres mi llave, te amo mucho, pero el amor a mi esposa es un amor distinto, es tu esposa, claro. esa unión de la fuerza de él y de ella. Correcto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. También dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más, porque él tenía que huir, ¿no? Porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero entonces lo que llama la atención esto es primero de Samuel 20:41. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Aunque para entender el capítulo 20 debemos leer el contexto, ¿no? Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi madre mañana a esta hora o el día tercero, si resultaré bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero mi padre intentará hacerte mal. Jehová haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hizo saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Entonces todos estos versículos comienzan a hablar de esa relación tan íntima, donde también hasta besos hubo, pues no sabemos si son, no dice si en la boca o no se sabe, pero ya después que te dicen que resulta más gratificante que el amor de una mujer, bueno, ya la mente de uno da por otras cosas. Así es. Entonces, bueno, aquí estamos viendo entonces un tipo de tendencia, vamos a decirlo, homosexual en David. Ahora bien, si se liga a David con Jesús y con el Nuevo Testamento, como se hace religiosamente, hombre, ¿cómo es posible que en el Nuevo Testamento se hable de que la violación a ese principio original traiga tantos problemas? Es decir, en el Nuevo Testamento se deja claro que es parte de una desviación, relaciones homosexuales. De hecho, de ahí se fundamentó la Iglesia Católica para perseguir tanto, mucho tiempo, a la homosexualidad. Sí. Cosa que ha servido para que hoy se trate de reivindicar esos derechos y bueno, y se llegue hasta el otro extremo. Pero
cómo entonces Yahvé, sí, después de todo esto, siguió considerando a este personaje como su futuro ungido rey. Claro, así es. Creo que la cita del Nuevo Testamento habla de abominación en cuanto a ese tipo de relaciones en parejas del mismo sexo. Y es precisamente eso. Ya el programa nos está, o estamos perfilando más bien esas características que tenía David De su personalidad. Y no, todavía no hemos analizado, como dices tú, la parte bélica, la parte de las armas. Pero si los Rothschild, de acuerdo a la investigación que realizamos, colocó ese símbolo de David, que es la estrella de 6 puntas, en su parte bélica, tiene que ser David una persona muy capacitada en cuanto a ese... Claro, antes de entrar al tema bélico, tú no tienes tema bélico, ¿no? El tema de las armas, de las guerras. Pero antes de eso, David tuvo muchos problemas a nivel de Éfeso, de su primer logosol, de su primer chakra, ¿no? El tema de la sexualidad. Recuerde que tuvo un enredo con Betsabé. Esa historia también es muy llamativa, que muestra la identidad de este personaje. Durante el sitio de Rabá, el rey David decidió no ir a la batalla y quedarse en Jerusalén. Después de una siesta y desde su terraza, el rey observó que en una casa vecina había una hermosa mujer bañándose. O sea, la vio desnuda. David quedó perplejo, ¿no?, con la belleza de esta mujer y quiso saber quién era. Su nombre, Betsabé. La mujer de un soldado hitita, un soldado principal hitita llamado Urías, que estaba luchando en el sitio de Rabá. Pero ni eso paró la codicia del rey para con Betsabé. La dejó embarazada. Su marido, mientras esto ocurría, estaba luchando en el sitio y el adulterio de la mujer en Israel, sabemos todos que era penalizado con la muerte, según la ley de Moisés. Con tal de evitar esto, o sea, trató de burlar la ley de Moisés, David pidió a su marido que volviera de la guerra, del sitio, y hacerle creer que él mismo había embarazado a su mujer. Pero no lo consiguió porque este soldado, Urías, se negó a quedarse en casa mientras sus compañeros estaban luchando, batallando, ¿no? El rey David, entonces, preocupado por perder a la mujer, la podían apedrear, de la que estaba enamorado, decidió cambiar su estrategia. Y miren lo que hizo. Pidió al comandante del sitio que colocara al esposo de Betsabé en el lugar más difícil de la batalla, es decir, adelante, con la intención de que muriera inmediatamente. Era el que primero iba a caer en combate. Así, nadie sospecharía del adulterio y el rey podría seguir con Betsabé. Urías, evidentemente, pues murió en combate y David se casó con ella y llegó a ser una de las tantas esposas que tuvo el rey David. Increíble, increíble esa historia. Como dices tú, ese problema que él tenía en Éfeso, o esas características que él tenía, lo llevó hasta burlar o tratar de burlar esas leyes que Moisés dejó establecidas por mandato de Bien, su entonces, mismo Yahvé. ¿qué sucede en este tema de la ley? En la ley de Moisés, la ley escrita en piedra, y quiero hacer una reflexión al respecto, porque me llama la atención la intención que tuvo David para burlar la ley. ¿Sí? Entonces, ese tipo de leyes promovidas desde Moisés es el juego del gato y el ratón. O sea, yo recuerdo mucho al leer el documento bíblico en el Antiguo Testamento, refiriéndose a las 613 leyes, en muchas partes dice, si fuese sorprendido haciendo tal cosa. Entonces, aquí se trata en esta ley de no dejarse sorprender. Entonces, el no dejarse sorprender te hace hábil. Ese es el super macho, ¿no? El más hábil en burlar la ley. Si Yahvé quería una obediencia en el cumplimiento de la ley que le había dado Moisés hacía ya muchos años atrás, ¿cuál debía ser la reacción de este personaje ante este intento de burlar su ley? Justicia enseguida. Mire, si Saúl, por no hacerle caso a un mandato de matar a todo el mundo en una invasión, espíritus inmundos y le buscó reemplazo. Al parecer, esto es muy evidente, a Jehová le interesaba más tener como rey a un personaje con características como él, tú lo dijiste, es decir, oscuridad, la violencia, el desorden sexual y además de eso, escuchen esto, la violencia, porque ahorita vamos a hablar de la violencia de David. Además de eso,
la sexualidad desbordada, desordenada, todo esto, son características propias de la oscuridad, de la maldad y de la oscuridad. Por eso puse el símil del rey Alejandro Magno. Claro. Una maldad a toda prueba, ¿no? Toda prueba, así es. Investiguemos en la historia cómo eran las invasiones de estos personajes que querían hacerse grandes. Eso eran crueles. Matanzas, claro. Pero tenían que ser crueles, ¿para qué? Para que cuando ellos venían llegando con sus tropas a las naciones Qadir, ya todo el mundo estaba aterrorizado por la historia que ya se habían contado de ese rey. Claro. Entonces el rey David no escapa a eso. Fíjate que hay muchas narraciones, por ejemplo, cuando a David Yahvé le pide un número de prepucios. ¿Lo tienes? ¿Tenemos esas citas? Esa en concreto, yo no la tengo, esa no la tengo yo, la de los prepucios. No. Vamos a ver si la encontramos un momentito. Pero Pero la buscamos. Pero allí entonces se demuestra que él pasó el número exigido por Yahvé en el número de prepucios y casi que duplicó y triplicó la cifra. Ya tendremos la cita para ser más exactos, a lo que uno inmediatamente pues se da cuenta de lo feroz. El prepucio, recordemos que es la parte, una parte del pene del varón, es decir, matar a los enemigos y cortar el prepucio y mostrarle como elemento de victoria, de superioridad, pero no el número que te mandaron, sino muchos más. Esa es la parte y la característica de este personaje que estamos analizando. Vamos a hacer un pequeño break para saludar a los oyentes mientras ustedes... Ya tengo la cita. Bueno, por favor. Dice, es primero de Samuel, 25 del primero de Samuel, capítulo 18, del 25 al 27, dice, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente, y mató a 200 hombres filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Bueno, ahí está más específico. Era para ganarse a Mical, increíble. la hermana de Jonathan. Así es. Entonces, eso muestra pues la decisión. Este personaje era decidido, ya habíamos determinado que no era pendejo, no era bobo, era muy inteligente, muy astuto, muy hábil. No era el personaje que no ha mostrado débil, pequeño, que tenía todas las de perder con Goliat. Se le adelantó a Goliat con un solo disparo. Eso habla de él. También ya entendemos esa tendencia sexual, una doble cara allí. Bisexualidad. Una bisexualidad comprobada. Bueno, comprobada no, porque está muerto, no, pero sí a través de las escrituras. Sí. Interpretada. Muy bien. Saludamos a Jenny Conde, ella nos dice, estoy sorprendida con toda esta revelación. Es hermoso el despertar, aunque siempre hay una lucha entre aquellas falsas doctrinas que nos inculcaron la verdad que es revelada para que los que queremos despertar totalmente lo hagamos, ¿no? Ella dice, totalmente agradecida. César López dice, es un privilegio abrir los ojos. Es difícil porque el velo y la doctrina son pesados, muy pesados. También Moreno Luna nos dice, saludos desde Maryland, Estados Unidos. Me gustan mucho sus investigaciones ya que confirman muchas verdades. Gracias para ti, Moreno Luna. César López dice, ¿y cómo es que domaba leones con sus manos? Ese David era un loquillo. Claudia Andrea Durán también se unió, Débora Machay, María Beleño. También él nos dice, Moreno Luna, una curiosidad. Se han dado cuenta que en la Biblia la palabra demonio no aparece en el Antiguo Testamento. Tenemos que hacer la comprobación, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros nuestras Biblias y digitamos inmediatamente, pues nos damos cuenta. Saludamos a Diana Hernández, a Isabel Nieves, a Ana Ruth Cerón, Ana Bastidas, también a Anabel Zambrano. También Refugio Sánchez dice, Yahvé es el falso Dios. Totalmente. Débora Machay dice, excelente trabajo el de ayer y el de hoy. Cuando estuvimos ayer en la Iglesia Evangélica Jerusalén, donde casi pues no salimos. Bueno, sí salimos. Todo salió bien. ¿Sí? Daniela Saray, también un fuerte abrazo. Refugio Sánchez. Sí, también eso se me hacía raro, muy raro también.
Félix Ramírez se unió, María Tania se unió, Fernando Suárez, Diego Alexander Palacio dice, el novio de Alejandro era Hefestión. Hefestión, sí señora, así se llama el novio de Alejandro Magno. También Juan Ortiz, buenas noches, saludos desde Palmira Valle. Altagracia Villalona también, Edwin Pérez. Fernando Suárez dice, buenas noches desde Barranquilla, saludos a toda la mesa de trabajo. Altagracia dice, muy buenas noches desde Orlando, Florida. Bueno, tenemos muchos. William está aquí. William también nos apoyó en el tema de los versículos sobre este programa. Este versículo es clave para poder entender el odio de Saúl contra David. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Esto es la narración para entender la persecución que después hizo huir por un tiempo a el rey David. En cuanto a lo que decía el oyente de los demonios, que no se mencionaba en el Antiguo Testamento, dice. ¿Sí? Sí, aquí aparece, bueno, yo lo he encontrado mencionado en Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, segundo de Crónicas 11:15 y en Salmos 106:37. Bien. Siempre relacionado con el tema de los sacrificios, como una crítica o una Yahvé molesto porque sacrificaban. Hablaba de cuando los sacrificios no se le realizaban a él, hablaba de que los sacrificios se le realizaban a los demonios. Bueno, ahí está entonces y confirmamos. Hay otro tema que es la rebelión de Absalón. Absalón es uno de los hijos del rey David. Absalón, sí, okay. Absalón. Tal como lo había profetizado Natán, los errores del rey fueron la causa de diversos trastornos y zozobras a la llamada casa de David. Es decir, que las diabluras de las pilatunas de David, Jehová de alguna manera le complicó la existencia, pero nunca dejó de ser rey. 74 años vivió. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra su padre, David, y llegaron a luchar por el derecho al trono, propio de todas esas monarquías de la antigüedad. Un día, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un roble, y Joab, el comandante de tropas de David, le clavó 3 flechas y lo mató. Mató al hijo de David, porque estaba en rebelión contra su padre. Así toda una facción festejaba esa muerte como una victoria, pero se relata en la Biblia que cuando la noticia llegó al rey David, no se alegró demasiado. Pero tampoco fue que se preocupara, ¿no? Ellos debían defender sus conquistas, ¿no? Todo ese tiempo de conflictos deterioraron la imagen de David. Eso es importante. La imagen de David fue mermando. Mermando. Los sinsabores continuaban, pues su hijo Adonías, otro hijo también, Adonías, también pretendía reinar. Ambicionó el trono de su padre, ya que había perdido gran parte de su anterior prestigio. El rey David fue anciano y estaba postrado en cama, y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse rey. Betsabé y el profeta Natán, conociendo la actitud hostil del joven, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos, concretamente a Salomón. Entonces me parece Salomón a la palestra, ¿no? Este había sido elegido por Dios, Yahvé, y este acuerdo entre David y su mujer Betsabé preferida solo concretaba los designios de Yahvé. Otra condición de la oscuridad también, ¿no? Como hombres por la obtención del poder son capaces de cualquier tipo de atrocidades, incluso acabar matándose entre familias por un trono, hoy en día eso es visible en todos los ámbitos, porque fíjate que hay casos de hermanos hoy en día que se llegan a matar por una herencia, por ejemplo. Claro. O sí, también ese mismo comportamiento lo podemos ver con Jacob y Esaú, que también pasó lo mismo. Y bueno, ya Jacob, cuando le robó esa herencia que tenía, exacto, a mí siempre, esa primogenitura, ya quedó pues como Israel, ya también le cambiaron el nombre. Bueno, hay unas cosas que también tú ibas a comentar. Sí, iba a decir que a mí me ha llamado siempre la atención el tema de que el pueblo judío tiene esa habilidad innata
para el engaño. Eso que tú refieres ahora lo vas a encontrar, eso se encuentra en el Antiguo reiterativo. Testamento, es muy reiterativo Sí, señor. en la historia de ellos. Siempre es igual. Cómo le robó la primogenitura a Jacob a Esaú. Y a día de hoy A los lo ojos- continúan haciendo. Sí, a los ojos de Yahvé, y Yahvé, al parecer, cuando un personaje se ve más pilo que otro en ese sentido, más astuto, ese es el personaje, por ahí es donde la cosa. Uno honesto y así no le sirve. No le sirve, y David mostró que era también de ese carácter, ese es el tipo. Bueno, hay un tema, ¿no? Y es que cuando David llega, él primero se hace rey de Judá. Recuerden que el reino en aquel entonces estaba dividido entre Judá al sur e Israel al norte. Después de la batalla con Goliat y todo lo que logró, se hizo rey de Judá, ¿sí? Pero al norte todavía estaba Saúl. Saúl todavía estaba allí. Sin embargo, hubo movimientos para lograr ser también rey de Israel. Esta batalla, que tuvo lugar en Gilboá, acabó con la vida del rey Saúl y de su hijo Jonathan, amigo de David. La casa de Saúl estaba prácticamente anulada ya, y David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá. Pero los norteños, es decir, en Israel, no estaban de acuerdo con tal decisión y buscaron un descendiente del rey Saúl para nombrarle como sucesor. Y escogieron a uno de sus hijos, Isboset, el que nombraron rey. Este intentó ganarse la confianza del reino, pero dos caudillos de David, seguidores de David, decidieron asesinarle a Isboset en su propia casa, cuando se presentaron ante el rey para decirle: hey, ya matamos a Isboset, tú ahora puedes ser rey de Israel, bueno, danos la recompensa por lo que acabamos de hacer. Bueno, uno podría creer que la reacción de David fuera: bueno, sí, me ayudaron, recompensa. Pues no, David no estuvo de acuerdo con esto, y lo que sí encontraron estos dos caudillos seguidores de él fue la muerte, y decidió ejecutarles por asesinato. Así que mal paga el diablo, a quien bien le sirve. A quien bien le sirve. Entonces allí se hizo inmediatamente rey tanto de Judá como de Israel. Interesante ese tema, porque ya es la parte bélica de David y ya queda como claro esa intención, ¿no? Que entre más sanguinario fuese el personaje, tiene la bendición de ese Dios judío, ese Dios impostor, para llevar a cabo su plan también de su tierra prometida y todo. Bien, David entonces consiguió la confianza aquel entonces de Israel al norte, y decidió que para unir a las 12 tribus de Israel que estaban fragmentadas en ese momento, debía buscar una ciudad neutral donde gobernar. Sin embargo, con la muerte del hijo del difunto rey Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a Hebrón manifestando lealtad a David, que por entonces tenía 30 años. Esa ciudad neutral fue Jebús, que por entonces no estaba en manos de la gente de Judá, sino en manos de los israelitas del norte, sino ocupada por los jebuseos. Una vez reconocido como los líderes de todas las tribus, o el líder de todas las tribus, David conquistó la fortaleza de Jebús y la hizo su capital, una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David y posteriormente Jerusalén. Así que el conquistador o el fundador de la capital del reino unificado fue David. Jerusalén. Se llamó en sus principios Jebús. Me llama la atención, ¿no? Porque tú ahorita decías algo que nos puede servir para entender lo del anticristo, el Mesías, ¿sí? Que tiene que ser descendiente de David. Descendiente de David, así es. De David, de la línea de David. Y cuando tú decías que tenía que ser conforme al corazón de Yahvé, es una característica fundamental. Es decir, que si nosotros queremos entender el carácter del Mesías judío actual, anticristo por supuesto, tiene que ser muy parecido y cumplir muchos símbolos de David. Él logró unificar el reino, logró fundar la ciudad de Jerusalén, se conoce como la ciudad de David, y allí, esa es una de las cosas que tendrá que hacer el Mesías judío, recuperar de manera absoluta Jerusalén. La unión de todo ese pueblo. Y hay algo que también ya pues un poco a manera de conclusión me gustaría tocar, es el tema de que Jesús desciende de David.
porque Se dice que Jesús desciende de David. se dice, por Es eso linaje de David. me gustaría aclararlo porque, bueno, sabemos que las diferentes manipulaciones que ha tenido la Biblia como tal ha hecho que pareciera que Jesús desciende de David. Sin embargo, nosotros no podemos determinar eso, no se puede determinar eso por una simple cuestión, y fue la creación de Jesús. Por parte de María, eso queda anulado precisamente porque en ese tiempo, y todavía el pueblo judío, existe el patriarcado, y pues María era mujer, y Jesús no fue engendrado por hombre, entonces no tiene un padre, por decirlo así, biológico, claro, sino de crianza, que vendría siendo José. Entonces, por ninguna de ambas partes Jesús puede descender de ese linaje. Claro, ese punto es muy importante aclararlo porque, como lo dijiste, en aquel entonces, incluso aún, Israel, el pueblo judío estaba regido por una costumbre patriarcal, es decir, que eran los varones sobre los cuales se posaba la heredad siempre. Entonces, nos damos cuenta, Abraham, varón; Isaac, varón; Jacob, varón; Moisés, Josué, machismo al Todos. 100%. David y toda la descendencia. La genealogía, cuando usted ve la genealogía en la Biblia, en la Torá, siempre va a notar varones. Entonces, decir que Jesús es descendiente del rey David, por lógica, debería ser hijo de un varón de descendencia de David. Suponiendo, que no es el caso tampoco, pero supongamos que José, el carpintero, haya sido de esa línea, Jesús sigue siendo no descendiente de David, porque José no fue el padre biológico de Jesús. O sea que esa línea se corta ahí. Así es. Jesús no viene de la descendencia de David. Todo lo contrario, es de la descendencia de Davitai, que son reinos eternos. Reinos antes que el nuestro, que nuestra existencia en el universo. Viene de arriba. Mi reino no es de este mundo. Es decir, él está diciendo que él es descendiente de un linaje estelar. Entonces, no ligamos del Apocalipsis. Las manipulaciones no solo del Apocalipsis, De todo de toda la Biblia. Bueno, mira, de hecho, vamos a ponernos un poquito, bueno, no, iba a decir hermenéuticos, pero no, nosotros no. Afortunadamente que no lo somos, porque no tener hermenéutica permite que nos demos cuenta de algunas cosas. La visión que cambia. otros Aparte que ese término, el concepto de hermenéutica, de dónde viene, de Hermes Trismegisto, eso ya tiene su poco. Sí. Entonces, vamos a leer un poco aquí esto relacionado con el carácter guerrerista de David, y sádico incluso. Es una manipulación que yo encontré voy a leer un texto de la reina de la Biblia, Reina Valera, 1960. Valera, sí. De 1960. Ese dato es muy importante, el que nos vas a compartir, y le digo a los oyentes que estén muy atentos a esa investigación de Ronald. Se relata, dice: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Ese fue el sitio a Rabá donde él envió al marido de Besabé. Correcto. Y dice: y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Y entonces aquí tenemos que estar atentos a este versículo, que es el 31. Dice: sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Cuando uno lee esta historia así de la Biblia, Reina Valera, entonces uno piensa que wow, qué buen rey, ¿no? Ese es Reina Valera 1960. Sí. Muy bien. Entonces, aquí el versículo que acaba de leer, versículo 31. Ok. ¿Vale? Pero si tomamos la versión de Reina Valera, la misma 1909, o sea, anterior, una versión anterior,
el versículo 31, no voy a leer todo el texto porque sería alargarnos mucho, vamos a irnos al importante, que es el 31. Acá nos dice en 1960 que los pone a trabajar, ¿verdad? Y Después del sitio. Después del sitio, queda como un rey, literalmente, un buen rey, Ok. ¿verdad? Pero en la versión esta dice, sacó además el pueblo que estaba en ella y púsolo debajo de sierras y de trillos de hierro y de hachas de hierro e hízolos pasar por hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, volviéndose luego David con todo el pueblo a Jerusalén. O sea, cuando comprendemos esto, ya nos damos cuenta que aquí hay una manipulación. No fue que los puso a trabajar con sierras, no, fue que los pasó Los a sierras, acribilló. asesinó a todo Qué el mundo. detallito tan distinto, ¿no? Teniendo en cuenta Una que un palabra. pueblo está compuesto por mujeres, niños, hombres. O Hombre, sea, aquí no hay fue varias nada. cosas que llaman la atención, ¿no? 1909, 1960, la misma Biblia, solo que va cambiando en términos. Imagínense cuántos términos dejaron de ser como originalmente eran. Por eso es que muchas veces ustedes están leyendo y dicen, pero ven acá, entonces, ¿cómo es que por ahí en la transfiguración Jesús estuvo y vio a Moisés? No, no era Moisés. No era Moisés. ¿Y entonces por qué ahí dice Moisés? Ha habido mucha manipulación. Términos, conceptos que han cambiado. La Biblia King James también apoya esta misma traducción. De 1909 de 1909, Reina Valera. Sí, O sea, es el mismo El relato mismo ya en relato. en otra Biblia. es correcto. ¿Esta se llama cómo? La Biblia King James. King James. Muy bien, ese dato es muy importante. Además, podríamos entender que en la traducción, como que se trata de guardar la misma imagen de un buen rey, el buen rey David, y se hace el cambio de lo que originalmente dice para que sigamos teniendo la idea de que es un buen rey, que es un buen siervo de Dios. Bueno, esto realmente a nosotros nos debe poner a pensar. No podemos seguir considerando la Biblia estrictamente un libro sagrado, sí, un libro en el que hay documentos ciertos y otros muy falsos y de todo. La mezcla fue impresionante, por eso a la hora de leer la Biblia hay que apoyarse mucho por el sentido común. Eso que se dice normalmente de que si no lo haces con el poder del Espíritu no podrás entender. Estoy de acuerdo. Solo que ese poder del Espíritu no es lo fantasioso que se dice ser. Es la inteligencia interior que está guardado como espíritu de inteligencia dentro del ser, en cada una de las células. Sí. Y que solo brota si haces un proceso de transformación. Si te transformas, vas a poder contener, sustraer de tu propio interior, de tus células, ese conocimiento de verdad, que es lo que tradicionalmente existe. No puedes hacerlo si no estás untado tocado por el Espíritu de Dios. Miremos de una manera más práctica, a lo que podemos decir que sí tenemos que tomar estos documentos y aplicarle inteligencia, de esa que estamos dotados desde el origen e internamente, por supuesto en un proceso de limpieza y purificación, que si no lo hay, no va a haber inteligencia. ¿Sí? Cuando nos llenan los egos, cuando nos llenan los títulos, como ayer, poco poder de interpretación de acuerdo al principio de la verdad y de la lógica habrá. Y eso tendrás que sustituirlo por manipulación. Eso es claro. Entonces, amigos, estamos dándonos cuenta de este carácter, de este personaje, que no puso a trabajar, sino que los puso por sierras encima de ellos. Sí. Una matazón. Y es que eso no va acorde a lo que tradicionalmente ocurría cuando se sitiaban las naciones. Eso era acabarlas porque entonces ¿cómo garantizabas tú que no se te levantaran después? Correcto. A mí hay, ahora que dices eso, mencionas eso, fíjate que hay un investigador, lo escuchaba hace un tiempo, y él hablaba del carácter de Yahvé. Y el carácter de Yahvé era simplemente hacia su pueblo, no era, si ustedes hacen lo que yo digo, yo los ayudo. Pero si no hacen lo que yo digo, yo a ustedes los mato aquí mismo. O sea, ese era su carácter, o sea, su ley era así. Literalmente. Bueno, pero cualquiera podría decir, bueno, pero si estos pueblos eran pueblos paganos, pecadores, y era bien que el rey David con toda su fuerza militar arrasara estas naciones tan perversas, tan malvadas, cosa parecida como ahora que se justifica la guerra, ¿no? La guerra se justifica. Imagínense justificar la guerra. En un mundo donde se justifique la guerra, No hay nada estamos que hacer, perdidos, claro. no hay nada que hacer. Entonces, lo que hay que decir, ¿quién es el que invita a estas guerras?
Bueno, el creyente dice Dios. Y si Dios invitó a esto es porque es bueno que ocurra. Sí, si sigues creyendo que ese que envió eso es Dios. Si sigues creyendo que ese es Dios, seguirás justificando porque es Dios. Tratarás de justificar cada vez más esos crímenes. Pero cuando te desprendas de la férrea creencia, y agrego, absurda creencia, de que el Padre Altísimo fundamenta su presencia, su ejercicio, su bendición sobre nosotros a través de las guerras, ya vamos a ver otra cosa. Entonces ya vamos a ver las actuaciones de David, que es el caso de hoy, como lo que son crímenes. Crímenes no solamente contra los pueblos que estaban en aquel entonces, sino crímenes con la humanidad, porque esos valores, entre comillas, se constituyeron como norma en las sociedades secretas, por ejemplo, donde se justifica esa ley que dice el fin justifica los medios. No hay cosa más perversa, fundamentada en el principio de maldad, oscuridad y perversidad de dioses falsos que llegaron al planeta y que la humanidad sigue consintiendo tercamente como dioses verdaderos. Así que tenemos que hacer el clip para no justificar más la guerra, para no justificar más el enfrentamiento, para no justificar más el matarnos los unos a los otros. Cuando logremos eso como humanidad, habremos dado un paso gigante hacia nuestro ascenso y desarrollo espiritual. Por eso hemos querido revelar la verdadera identidad de un personaje que, saliéndose del contexto religioso y tomándolo de manera pragmática y objetiva, encontramos a uno de los tantos sanguinarios de la historia que perpetuó su poder con base a la muerte. Y de ninguna manera, para mí, siento que para ustedes y muchos de nuestros oyentes, eso será considerado como un siervo del Dios verdadero. Porque, acuérdate lo que dice también el Nuevo Testamento, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De ninguna manera es bajo estos esquemas que hemos escuchado, de que te traigo tantos prepucios para lograr esto, o paso por la sierra, o pongo al otro enfrente de la batalla para que se lo lleven primero y me pueda quedar yo con su esposa. Claro. Eso es perverso. Es absolutamente perverso y es el carácter de la oscuridad en el planeta Tierra. Vamos a desnudarla, vamos a conocerla, porque incluso esto podía justificar comportamientos torcidos de nosotros. Si lo hizo el rey David. Claro. ¿Ah? Correcto. Pero es que hay algo delicado y eso ya se los quiero entregar ahora mismo, que es la parte final del programa. Y es que ese tipo de legados, ese tipo de mensajes, así como se nos ha enseñado en las religiones de esa visión de David, que era un rey bueno, esa metáfora con Goliat y toda esta cuestión, eso ha creado en nosotros un modelo en el pensamiento. Y nosotros hemos replicado indirectamente ese tipo de comportamientos en nuestras vidas, teniendo una competitividad desleal, de pronto eso que hizo David de esconder un poco cuando nosotros, por ejemplo, le queremos ser infiel a nuestras mujeres, escondemos esa parte. Es el mismo modelo de pensamiento que nosotros tenemos incrustado y es por eso que nosotros a la final hacemos este programa. O sea, hacerle quita la ley. Exactamente. Así sea la de Moisés. Entonces, lo que nosotros queremos y pretendemos es reflexionar para ver qué tipo de comportamiento todavía tenemos de ese legado que dejaron exactamente esos antivalores y empezar a reformarlos, a verlos de otra manera, así como lo dejó muy escrito claro. en el Nuevo Testamento el Cristo. Dice Juan Ortiz, Jehová, Uribe, David, Duque, y se ríe. Bueno, eso lo hizo él, yo no. Brian Lemus está en conexión. José Cornier dice, y lo bendice después con un hijo llamado Salomón, que fue el que le construyó templo a Yahvé, porque hasta David no había templo como si se lo construyó el rey Salomón. También Débora dice, saludos, abrazos desde Perú, amigos. César Campos, saludos desde México. Refugio Sánchez, saludos. Un michoacano en Los Ángeles, California, Michoacán. John Byron González, gracias por ayudar a despertar a la humanidad. Saludos de Horem, Utah. José Alberto Santos, saludos. Este programa es cristiano católico. Bueno, no es católico,
cristiano como se conoce, tampoco, porque un cristiano no diría lo que estamos diciendo. Cristiano como religioso, sí, por supuesto. A lo que siempre hemos dicho nosotros que no somos cristianos porque esto define a una corriente religiosa. Más bien, queremos utilizar de pronto un término utilizado por Pablo para quienes quieren seguir las enseñanzas del Cristo, imitadores del Cristo. Hay muchos que se asustan creyendo que esta frase no se debe decir. Ronald Raya también se unió, también nos dice él, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo y a los conectados. ¿Era David un ser humano o un híbrido Anunnaki? Parceriza. Bueno, ya esto correspondería a... Lo digo lo de parceriza porque tiene un video hecho hablando de eso. Sí, de que David era un híbrido. Bien, nosotros nos sujetamos bajo ciertas fuentes y en las que hemos logrado contener, no tenemos estos registros. A nosotros no nos sorprende, realmente no nos sorprende porque conocemos del proceso de la caída, de que este personaje haya tenido en su genética algo de esa rebelión. Y no es difícil entenderlo, amigos oyentes, porque cuando se coge el prepucio de tantos hombres, cuando se pasa por las sierras a muchos hombres, cuando se hace toda esa barbaridad, oye, hay que tener algo diferente a ser humano. Una condición genética. Ya, nosotros distinta. vemos una gotica de sangre y ya estamos como barro, asustados, claro. ¿no? Hay que tener alguito de esos Anunnaki, de esos caídos, como dice nuestro oyente. Claro que sí. También Luis Mestre, Jorge Soto se unió, Débora también sigue comentando. Si Jehová es homosexual, no, Jehová no, David. No ven sus formaciones en este mundo. John Román, saludos desde Kissimmee. Nombre no lo había escuchado. A mí hay una ahora que dice eso el oyente o la oyente que comenta lo de Jehová homosexual, hay una cita que me llama siempre la atención y es cuando el reparto de botín después de una masacre que ellos realizan, donde a Jehová le tocan 32 vírgenes. Era un personaje corpóreo. ¿Cuál es? Corpóreo, no. Exactamente, O sea, no tenemos la sí, cita, sí, pero sí, 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 sabemos sí, del sí, relato. Ese de esto lo conoce. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Es interesante. También dice Diego Alexander Palacio, eso dicen que era reptiliano, al parecer era mitad humano, mitad Anunnaki, un semidios, un personaje que sale de la mezcla. Sí, es muy probable que sea así. César Campos dice, ¿qué de cierto hay de que David tenía un anillo para dominar a los demonios? ¿O era Salomón? Era Salomón. Era Salomón, según Salomón. También Gloria Mejía, un fuerte abrazo para ella. Obregón Elizabeth también. Salomón era el del anillo, además hablaba con los animales y con los árboles. Bueno, dice aquí nuestro compañero. Juan Carlos García también está conectado. Brian Lemus dice José Alberto Santos, ninguna. Arlington Roa, un fuerte abrazo para Arlington desde Bogotá. César Campos, gracias Diego por la aclaración. Hombre, han llegado bastantes mensajes de todos nuestros oyentes. Saludos a la mesa de trabajo, nos dice Arlington. Luciano Chávez, que está en Chile, un fuerte abrazo para él. Realmente pues la sintonía es Buena. Muy buena. Un fuerte abrazo para todos los oyentes, agradecerles su sintonía como lo hacen siempre y su apoyo a este trabajo investigativo. Carlos dice que no estamos en YouTube, hoy estamos en Facebook Live en rcpc.com. Nasira dice Nancy Bracho, buenas noches, atenta, agradecidos a tan interesante tema. No puedo escucharlos, no los escucho, dice Clarita. Bien, ya hemos llegado al final, ya estamos llegando al final del programa, agradeciendo, dice, hermanos de Descubriendo, que el Padre Altísimo le continúe bendiciendo. Quiero felicitarles por lo que hicieron en el programa de la Papa Caliente. Muy buen trabajo, profesional para siempre. Saludos desde la Florida. Oye, hay muchos comentarios de nuestros oyentes con relación a lo que vivimos ayer en la Papa Caliente, ¿no? Dice, como oyente, otro oyente nos dice Lourdes desde Uruguay. Como oyente quedó claro para mí dónde estaba el conocimiento, ya que creo que quien de verdad sabe lo que habla no encuentra razones para alzar la voz. Terminé con un terrible dolor de cabeza, pero valió la pena. Hoy los conozco más. Dice, quedó sorprendida con la actuación de los pastores, sobre todo de el pastor Isaac. El pastor Isaac. Pastor Isaac, que no se te vuelva a que se demora más, pero hay que decirle pastor. Suena más bonito. No, eso me pareció muy... No, pero hay que hacer alusión a su título. Es así, Pastor Isaac. Pastor Isaac. Hay Sí. que decirle así.
Vestiduras insensatas. Nos vestimos de aquello que De nos hace aquello falta. que nos hace falta. Quinto código, la lógica, la lógica. Pero Miren, y quisiera aprovechar eso como para comenzar a cerrar, aprovechando la experiencia de ayer que tuvimos allí en este lugar. Los seres humanos nos acostumbraron, hay una programación de estudiar, de ser alguien, de figurar, de lograr, y suena bien, ¿no? O sea, todos queremos progresar, pero ¿a qué le llamamos progreso? ¿Dónde está determinado el progreso o la felicidad? Bueno, que tú puedas presentarte en un futuro, tú eres administrador de empresa, ¿no? sí, Y que tú siempre saques eso, ¿no? Yo soy administrador de empresas. estudié eso. Y que bueno, porque ya tienes un trabajo en eso, ¿no? en lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Pero la mayoría de la gente le ocupa y se preocupa para que yo soy administrador y tienes que saber que yo soy administrador de empresas. Claro. Como tienen que saber lo que tú estudiaste, lo que yo estudié y lo que ejerzo y todo este cuento, porque es un tema de egos. Es un tema de egos. A lo que tenemos que comenzar a trabajar, y es que eso realmente no es importante. Eso es lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, porque el título mayor es el de ser humano. Y si eres mejor, buen ser humano, mucho mejor. Ese es el verdadero título que hay que forjar, el de adentro. Y ese es forjado en humildad, en silencio, como dice el libro secreto de Juan, el Dios producido por sí mismo. Es un parir desde adentro a un nuevo hombre que está muy lejos de los títulos, de los reconocimientos, de los aplausos, y entiende que su mayor valía es estar vivo y poder relacionarse con los demás y poder aprender de los demás y poder compartir con los demás. Eso es lo que queríamos decir ya al final. ¿Tu conclusión? Bueno, yo a modo de conclusión, últimamente hablo mucho del momento de elección y selección en el que estamos. Y trayendo a colación nuevamente esa cita que leía de cuando Jehová dice que ha encontrado un varón conforme a su corazón, pues esforzarnos al máximo por pertenecer a ese corazón, pero a nuestro propio corazón, ¿no? O sea, no el corazón ese que hemos tenido hasta ahora más apegado a esas leyes de ese Dios que nos enseñaron desde pequeños, sino a ese corazón de ese nuevo hombre, ¿no? Que empieza, como decías tú ahora, a parirse de nuevo, a las leyes, aferrado a las leyes del Padre Altísimo, al verdadero Dios, y no al Dios de las matanzas, al Dios genocida, ese castigador que estuvimos mamando desde pequeños. Entonces, en este momento, pues, eso para mí es lo más importante. Bueno, a modo de conclusión, diría eso, ¿no? Lo que dije hace un rato, el pensamiento de nosotros está un poco ligado a ese tipo de enseñanzas o de bajos valores, pues, porque eso es tradición, ¿no? Los 10 mandamientos son la base de toda la sociedad, porque de ahí se desprenden cada una de las constituciones, esos 10 mandamientos, perdón, sabemos quién los dictó, cuál es su origen, cuál es su incidencia dentro del ser humano. Entonces, que este tipo de espacios sirvan para reflexionar eso y sentarnos un poco a ver qué de ese legado todavía tenemos y empezar a transformarlo de una manera libre, de una manera consciente, analizando también el tema crístico, el tema del mensaje del Cristo. Entonces, es por allí el trabajo, vamos a estar por allí siempre, y bueno, no es una verdad absoluta, pero sí vayamos a estudiar, vayamos a comprobar y démonos la oportunidad siempre de investigar. Un saludo para Eva Giles, un saludo también para Ameli Arum, para Altagracia, dice, así es, muchachos, el valor del ser humano, eso es lo más grandioso que un ser humano puede tener. Trabajemos para eso. Cuando Jesús dijo que los mejores tesoros estarán dentro de nuestro corazón, se refiere a eso. Ahí está la verdadera riqueza, ahí está la verdadera sabiduría. Si salimos corriendo a buscar los tesoros que ofrece este mundo, son efímeros. Son efímeros, realmente son efímeros. Y hoy usted es algo y mañana no lo es. Dios lo reconoce y mañana lo botan. Entonces, por ahí no es la cosa. Que usted tenga buenas relaciones con usted mismo, con los demás, y usted aprenda y se desenvuelva, aproveche la naturaleza. Bueno, tantas cosas que podemos hacer como seres humanos. Es la verdadera
esencia del vivir. Encontrarse con realmente lo que somos. Me encanta su programa, por fin encontré respuesta a mis preguntas que tenía de la Biblia. Ella es Rosa Nava. Fuerte abrazo. También Daniela Saray. David, ¿por qué decía que era gusano? Hay una cita que habla. Claro. Sí. Eso es lo que habla, lo utilizamos una vez, este versículo que hace mención Daniela, lo utilizamos en la conferencia de las larvas. Las larvas, así es. La conferencia de la larva, en la que las larvas la larva, el programa de manipulación genética al ser humano, consume cada vez más al ser humano hasta convertirlo, las larvas, en un gusano de las tinieblas. Parásito. Un parásito de las tinieblas, en un ser dominado por las tinieblas. Bien, y ahora sí nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos el próximo viernes. El próximo viernes es televisión. Recuerden todos los televidentes y oyentes que en una semana hacemos radio como hoy, solo que también ponemos una cámara web, pero el próximo ya es el formato audiovisual, donde nos apoyamos con imágenes y bueno, y es diferente. Y regresamos con otra temática importante. Recuerden que si quieren escuchar los programas anteriores, pueden entrar a la página de la emisora www.rcpc.co y en descargas llegan a Descubriendo. O van directamente a la página descubriendo.com.co y en audios. También pueden ver las videoconferencias. Pueden ver los videoprogramas que son estos que monta nuestro compañero William Matamoros en su canal Despierta, este es el tiempo. Y ahí están todos los programas para que ustedes aprovechen el material. Recuerden siempre, lo que exponemos es una parte de la visión nuestra en la investigación. Ustedes la sentirán, la comprobarán, la ampliarán y tendrán su propia visión. No dejen de leer, no dejen de investigar, no dejen de escuchar, no dejen ese proceso. Y se va dando poco a poco el resultado de lo que queremos. Gracias, un fuerte abrazo de corazón y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.